Muy buenas noches. Estamos aquí en otra emisión más de Cuenta la Leyenda. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en su espacio que estamos iniciando nuestro programa. Agradecemos que se encuentren aquí con nosotros, aprovechando esta noche para otras historias más. Compartiremos con ustedes. Yo en primera instancia quisiera compartirles una historia que me llamó mucho la atención y nos compartieron. Se llama El Muñeco. Cuéntase que había un niño que se llamaba Henry, de 11 años de edad. Vivía en una granja con sus papás. Pasó que una tarde sus papás tuvieron que salir. Henry se encontraba en la granja y en ellos sus papás eran ganaderos. Tenían bastantes animales en los cuales sus papás les pidieron que les cuidara. Para ello, pues Henry se dio la tarea de cumplir las tareas que les había pedido sus papás. Sucedió que en una tarde que Henry salió de su casa a ver a cada uno de los animales que tenía en su granja, por medio donde está el pasto, todo ello, observó ahí que había algo muy raro. Y se dio la tarea de acercarse, adentrarse más, y en ello observó que había una especie como muñeco. Le salía más o menos las extremidades de la cabeza hacia arriba, y lo demás de la parte del cuerpo estaban enterrados. Y le llamó mucho la curiosidad. Se acercó él, empezó a escarbar, y hasta que llegó a sacar completamente el muñeco. Cuando sacó el muñeco se dio cuenta que no tenía brazos ni piernas. Lo único que tenía conservaba la pura cabeza, la boca, los ojos. Pero en ese caso el muñeco conservaba los ojos cerrados. Le llamó mucho la atención. Lo que hizo Henry fue agarrar el muñeco y llevárselo a su casa para limpiarlo. Ya una vez que llegó a su casa lo limpió detalladamente y lo puso en su cuarto. Henry salió de su cuarto hacia la cocina a tomar agua. Y en ello otra vez se devolvió hacia el cuarto. Donde había dejado el muñeco, observó que el muñeco tenía los ojos abiertos, cosa que le impresionó. Y en ello se dio a la admiración, pero no le tomó atención para eso. Después bajó de nuevo, fue a checar otra vez si sus papás habían llegado. Se percató que no había llegado. Para ello, pues, dio la tarea de que subió de nuevo a su cuarto. Cuando subió de su cuarto y en donde había puesto el muñeco se dio cuenta que no estaba. Y le extrañó todavía más. Y para eso escuchó ruidos abajo de su cuarto. En lo cual, pues le entró miedo, inseguridad. Pero no le tomó mucha atención. Y para ello bajó y se fue a la puerta principal. Cuando fue a la puerta principal, se dio cuenta que había una silueta casi de su tamaño, casi como de su edad de 11 años. En lo cual él, asustado, salió corriendo y se fue a meter al cuarto de sus papás y se encerró ahí. Y quedó profundamente dormido. Pasó desapercibido el acontecimiento ese. Día siguiente, amaneció, todo normal. No se acordaba de lo que había acontecido el día anterior. Así lo que fue a hacer él, pues fue para afuera a revisar su ganado, ir a la granja y todo ello. Cuando de repente observa que el ganado se le habían mutilado las piernas, no tenían patas los animales. Y en ello tremendo susto se llevó y fue y se subió a su cuarto. Se fue y se encerró ahí. Y observó que estaba el muñeco acostado en su cama. Y en ello, pues, empavorizado, temblando, salió y se tropezó. Se levantó de repente y cuando observó con lo que se había tropezado, eran las patas de los animales que se estaban mutilados abajo en la granja. Pues salió empavorido, fue y se encerró, y en lo cual recibió una llamada. Era de sus papás. En eso,
Henry habló con ellos muy asustado, y la cual le decía a sus papás, les explicó todo detalladamente lo que había pasado en la granja, y sobre todo con los animales, cosa que sus papás se asustaron mucho y se dieron la tarea de volver otra vez a la granja. Henry pues en ello se encontraba encerrado en el cuarto de sus papás. Día siguiente, los papás de Henry llegaron a su casa, lo cual vieron todo normal por fuera, y ya cuando se adentraron más a lo que fue las granjas, efectivamente habían encontrado los animales que Henry les había dicho que estaban mutiladas las patas, y cosa que a su mamá la aterrorizó mucho, tuvo mucho miedo al ver esas imágenes. Y en ello pues fueron a adentrarse a la casa y le hablaban a Henry y no contestaba, y empezaban a buscar por todos lados. Cuando se adentraron y fueron a buscar a su cuarto, se dieron cuenta que ahí estaban las patas de los animales y había un esparcedero de sangre. Y con ello la mamá asustada. En la cama observaron que había un bulto, diciendo que a lo mejor estaba Henry acostado. Ya su mamá se acercó y lo descubrió. Cuando descubrió el bulto ese, observó que era su hijo Henry, con un aspecto envejecido, sin piernas y sin brazos. Historias de estas son las que acontecen, las que nos comparten y que son parte de ustedes. Pero cuenta la persona, la mamá, más que nada, cuenta que pasa esto. Cuando pasa esa tragedia, pues fue la familia muy dolida, estuvieron en shock, esa casa se queda sola, quedó abandonada casi 7 meses, 7, 8 meses más o menos ella dice. Cuando ellos deciden volver a esa casa, dicen que ese cuarto en donde habitaba esta criatura había quedado pues casi sellado a como lo dejó él, así lo mantenían. Dice que ella ni siquiera se atrevía a limpiar porque quería recordar, ¿no? Cómo había estado ahí su hijo, ¿no? Ella cuenta que un nino de él le había regalado un changuito. Era un changuito. Ella me dice, ¿te acuerdas de esos changuitos que traían la pelotita y que daban vueltas y que caminaban? No sé si recuerdan que unos que había que pegaban, ¿no? Es un juguete muy viejo que a nosotros pues igual nos tocó, pero dice lo curioso que él viaja al sur del país y se encuentra ese juguete y se lo trae. Entonces el niño pues le tenía cariño a este mono. Pasa el tiempo, el cuarto, como te digo, no, estaba intacto. Dice que nomás entraba y quitaba polvo, pero igual, así como fue la última vez que durmió la criatura, así lo habían dejado. Estaba como que prohibido entrar a ese cuarto. Una noche dice que ella estaba allá en su recámara acostada, y esos monitos tenían una característica. La gente que nos tocó ese tiempo hacían mucho ruido. Cuando andaba la pelotita hacían ruido. Entonces dice que ella estaba dormida, estaba acostada en su recámara y que oyó como si estuvieran jalando, porque esos se activan jalando un mecate y dan vuelta. Y dice como si lo estuvieran jalando y oía la música. Ella se levanta, ella pensó, dice, yo lo primero que pensé, dijo que el monito se había caído, algo se había activado, lo que tú quieras. Dice, va y ve el cuarto. Y en la repisa donde estaba puesto el monito, seguía. Ella, pues, dice, yo en igual de miedo, pues sentí una tristeza muy grande. Pues me dolió mucho, obviamente. Pero nunca imaginé otra cosa, dice, nunca imaginé nada de eso, de lo que tú puedes decir, algo paranormal. Pues estamos hablando de mi hijo, pues no, dice. Se devuelve a su recámara. Pasan días, y vuelve a pasar este suceso. Dice que ella ya en ese entonces ya no le puso atención, ya dijo, bueno, no voy a ir. Entonces ella decía, el gordito, así le decía, el gordito ahí está jugando. Le empezó a comentar a la familia. La familia, dice, unos se enojaban, otros no me decían nada. Y yo, con el afán de quererlo ver, de tenerlo cerca, pues yo decía que él era.
Y ya dice que ella le empezó a bajar los juguetes de donde los tenía acomodados. Dice, curiosamente, ni uno de los juguetes, ni uno fuera de ellos, pasaba nada más que el monito, el changuito. Dice que así estuvo varios meses, pero que se empezó a incrementar, ¿no?, la actividad. Empezó a incrementar. Ya no nomás no lo oía en el cuarto, lo oía ya en toda la casa. Y ella aprendió, como dice, yo aprendí a vivir con eso, yo estaba feliz. Sus hermanos pues sí se asustaban un poco, pero pues igual, ¿no? Hasta que un día, dice, oyó y dice, me levanté al baño, es casa de Infonavit, casa habitación, me levanto al baño y lo que veo puesto entre cuarto y cuarto, un cuarto aquí, otro cuarto acá y el baño aquí, dice, yo salgo a mi cuarto y lo primero que veo entre medio, entre los dos cuartos, era el changuito ahí, cosa que era imposible porque el cuarto del otro estaba cerrado. Dice. Voy al otro cuarto con mis hijos, le pregunto que si habían entrado al cuarto de su hermano y ellos dicen que no habían entrado. Agarro yo el changuito y me duermo con él, dice. También para recordarlo, me duermo con él. Dice que cuando estaba durmiendo, que ella agarró un sueño profundo, dice, yo un momento pues se me salieron lágrimas, lloré, al recordar, dice, que sintió una caricia. Ella dice que sintió una caricia en su cara. Entonces dice que ella ni siquiera se levantó porque sabía que era él. No opta por dejar el muñeco en su cuarto. Y dice, yo aquí lo tenía, de hecho lo tenía aquí enseguida en mi buró. Se calmó todo, dice, se calmó. Uno de mis hijos un día entra, lo agarra y se lo lleva otra vez al cuarto de su hermano. Y lo pone arriba en un stand, dice que lo agarra y lo acomoda en donde iba. Ella dice, yo la verdad no tomé en cuenta eso, dice, nunca caí en cuenta, porque igual lo veía, pues el monito. Y ya así fueron pasando, y se fue pasando mucho tiempo, hasta que un día dice que de la nada yo llego, me baño, apuesto a los niños, dice, los baño, los cambio, los acuesto, llego y me baño. Cuando yo salgo del baño, entro a mi recámara, el changuito estaba arriba de mi cama, que no podía hacer porque mis hijos ya están dormidos. Ella es madre soltera, entonces dice que el changuito estaba en medio de la cama. Yo me llené de mucha tristeza, pero es tristeza por el suceso. Dice que luego otra vez lo agarro, duermo con él otra vez. Pero esa noche, clarito, dice, sentí, por mi deseo de madre, por lo que tú quieras, dice, pero me dice, te lo juro que yo sentí cuando se me agarra y se me mete entre los brazos. Aquí dormido, dice, yo sentí su cuerpecito como se estaba acomodando y yo todavía lo agarro y lo abrazo, dice. Lo agarré y lo abracé. Y en eso, dice, caigo yo en cuenta, dice. Abro los ojos y lo que tenía era el changuito. Pero me dice, es ilógico porque su cuerpo pues estaba muchísimo más grande que un monito chiquito, dice. Te lo juro que yo sentí todo su cuerpecito, dice. Entonces, lo que ella hace, dice que se dio cuenta y que le dijo, se despidió de él, vaya, ¿no? Se despidió de él, le dice, hijo, vete a descansar, vamos a estar bien, te vamos a extrañar mucho, te extrañamos mucho y siempre te vamos a amar, pero tus hermanos y yo vamos a estar bien. Y dice que desde esa noche jamás ha vuelto a pasar nada en la casa. Y ese changuito, dice, yo todavía lo tengo aquí enseguida en mi buró, pero jamás, de los jamases, volvió a pasar nada. No sin antes saludar a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión, obviamente, como lo es Otilia Lagarda, Paulino también, Paulino Manzano, Francisco Antonio Saavedra Pérez, Cristina Peraza, Raúl Antonio Martínez, Lalo Vargas, Lucero Tapia, René Lucero, mi primo, Porfirio Peña, entre otras personas que nos están
acompañando a través de esta transmisión, como lo hace también Jorge Porfirio, Jorge Gómez, nuestro queridísimo amigo también, y otras personas que se están comunicando, que se están conectando, a través de WhatsApp incluso, que están compartiendo este mismo link para que más personas lo puedan disfrutar también al igual que nosotros y que ellos. Pues hay una historia que me llama mucho la atención a mí desde el momento en que me la platicaron dos personas adultas, dos señoras. Un saludo para ellas precisamente, de seguro nos están viendo. Ella es Alejandrina y Marta, la señora también Marta. Ellas dos me platicaron una historia que se basa en Hermosillo, Sonora. Esta historia cuenta de una casa. Es muy común que en las casas haya algo siempre, ¿no? Casa, habitación, me refiero a que viva alguien ahí, que no sea una oficina, que no sea sino una casa, habitación. Entonces, en esta casa, cuenta esta leyenda que alrededor de los años 1800 y tantos, por allá, en Hermosillo, Sonora, era de las primeras casas que había cuando Hermosillo apenas era, no sé qué tan chico era, no sé cuál era exactamente la cantidad de personas que vivían, pues, de ciudadanos exactamente. Cuenta que esta casa está situada en Villa de Ceres, a 2 cuadras a espaldas de la iglesia La Candelaria, precisamente, ¿no? Por ahí, la verdad no me acuerdo el nombre de la calle que me dieron, pero es una casa que está situada ahí, a espaldas, 2 calles atrás de la iglesia. En esta casa se cuenta que es una casa muy alta, ¿no? Su techo es bastante alto, como antes eran las casas. No tiene cerco, es una casa que está completamente hasta el frente, hasta la banqueta. Tiene solamente una puerta de acceso y 2 ventanas a los lados, una en cada lado. Entonces cuentan que todavía desde el año 1900, creo que me dijo 30 y tantos más o menos, fue la primera vez que hubo un avistamiento de algo, una presencia de algo de las personas que vivían ahí. Obviamente no me dijeron los nombres, hace muchísimo tiempo de eso, ¿no? Pero hay personas que precisamente en estos tiempos todavía nos confirman que en las ventanas, en particular en la ventana, si vemos de frente a la puerta nosotros, la ventana que está a la derecha de la puerta, ¿sí? En esa ventana se mueven las cortinas como si alguien se estuviera asomando. Y dice que no puede ser en el día, en la noche, en la tarde, a cualquier hora hay movimientos de esta cortina que se mueven. Dice que siempre ha tenido cortinas esta casa, nunca ha tenido algún tipo de persiana o algún otro tipo de material, ¿no? Siempre son cortinas de tela y que se abren muy constantemente. Pero lo curioso es que esta casa no habita alguien ahorita. Esa casa, cuentan que la familia de esta casa se fue separando, que porque se casó la hija, que porque se casó el otro, que porque falleció el señor de la casa y queda la pura señora sola. Esta señora la llevan a vivir a casa de uno de sus hijos. Entonces la casa se queda sola, solamente van a visitar, a limpiar de vez en cuando, pero no se renta, nadie está cuidando esta casa, nadie vive ahí. Van a los días, no sé si un día sí, un día no. El caso es que no viven ahí. Entonces cuentan que una vez iba pasando una persona por ahí, y eso es una historia muy famosa precisamente de esa casa. Es de las historias que más ha marcado esa casa precisamente. Entonces cuentan que esta persona iba pasando y que la puerta se abrió, iba pasando por enfrente, por la banqueta, ¿no? Y a la altura, cuando iba a la altura de la puerta, se abre la puerta y le dicen ven. Entonces dicen que esta persona voltea, pues, ¿me estás hablando a mí o quién está hablando, no? Así, y le vuelven a decir ven, pero no ve nadie parado en esa puerta. Entonces como que titubea, como que quiere seguir caminando y a la vez no, se extraña hasta que se regresa y se asoma a la puerta y vuelve a escuchar que le dicen ven, pero desde lejos, como que ya desde más a fondo de la casa, ¿no? Y le vuelven a decir ven, que le gritan. Entonces era una muchacha. Esta muchacha empieza a caminar
para entrar y toca la puerta y camina hacia adentro para ver quién le está hablando y no ve absolutamente nada, nomás lo único que ve, dice, yo nada más veo que al fondo hay es como una imagen, dice, de madera, como de palo fierro, que hace una sombra con la luz que entra por la puerta, dice, ¿sí? Y crea una sombra en la pared que está atrás, y en esa sombra se ve una silueta no exacta a la de la imagen, se ve una silueta mucho más grande, como si estuviéramos tomándole, yo lo entendí así, ¿no? Como si estuviéramos tomando como esta luz que va hacia atrás y proyecta una sombra mucho más grande, ¿no? Así. Pero era una forma distinta, no era la figura. Dice, el palofierro tal vez era un ave o algo así, no le entendí muy bien porque estaba lejos, dice. Pero sí vi que la sombra era una sombra humana, era alguien que tenía una figura humana. Y se movía, dice, pero se movía muy extraño porque pareciera que hiciera esto, como si estuviera así, hiciera esto. Y luego se regresaba al otro lado y girara en su mismo eje a los dos lados así. La sombra. Pues no sé si se ve aquí, ¿no? Pero eso es... Y obviamente pues ella se extrañó y volvió y preguntó, ¿quién me está hablando? Le decía, pero no se dirigía a la sombra, sino que ya le extrañó eso y empezó a ver quién le estaba hablando, a preguntar. Y ya no le contestaba a nadie, ¿no? Entonces dio otros 2 pasos más, creo, 2 o 3 pasos más para asomarse a la primera puerta que estaba a su mano derecha. Y en la primera puerta había como un recibidor, como una sala chica, algo así. Entonces, al voltear para ver si hay alguien adentro, no ve absolutamente nadie. Y por allá escucha un ruido, como si alguien hubiera pasado caminando y sin querer le pega algo así. Una mesa, un mueble, así. Entonces voltea y vuelve a gritar. ¿Quién me está hablando? ¿Quién eres? Le dice. ¿Me conoce? Le dice. Y no obtiene ninguna respuesta, la sombra sigue igual, la figura sigue igual, todo. Ella obviamente ya se extraña y por miedo que le lleguen a hacer algo, no paranormal, sino algún daño físico, sale corriendo de la casa y se va corriendo y nunca más regresa. Según lo que cuenta esta historia, es que esta muchacha, le cuenta a un familiar de ella, a un hombre, no sé si sea su tío, hermano, no recuerdo bien. Entonces, él es el que va a esa casa, pero con otra persona, acompañándolo también. Toca la puerta y jamás le abren, ¿no? Jamás le abren. Entonces, con el tiempo, les llega el rumor de la historia de esta casa, que en esa casa siempre hay algo que está moviendo la cortina, que se asoma, pero nunca nadie ve con claridad si es hombre, si es mujer, si es adulto, si es niño, qué es, porque en realidad no es un humano, sino es algo, un espíritu, algo que no se ve con claridad, pero sí se ve que la cortina se abre y se cierra. Esa es una historia que me fue a mí, órale, o sea, alguien podrá conocer esta historia que nos pueda dar alguna versión distinta o a lo mejor que sepa qué ha pasado con esta casa. No me dieron la dirección exacta, nomás me dijeron 2 calles atrás de la iglesia Candelaria, a la misma altura, entre las mismas calles, pero no me dijeron un número de casa, ni me dijeron el color de la casa, ni nada de eso. De hecho, no sé si te recuerdas, Tony, a mí me tocó la oportunidad de vivir en Villeceris, ahí enfrente de la Plaza Tres Pueblos. A mí en Villeceris es un barrio más que nada, ¿no? Que tiene tanta historia por las casas que hay, por la antigüedad que hay, por el molino, por la iglesia. A mí en lo particular, unos amigos que esa vez habían ido a mi casa a acompañarnos, estamos ahí en una reunión, ya eran como las 2 de la mañana más o menos, estamos afuera en el porche. Mi casa daba al andador que antes no era andador, era un canal que pasaba ahí y estábamos sentados. Entonces ahí era muy común que hablaran de la Llorona, que bajaba de la Kiwique, antes donde ahora es el Musas, antes era el parque, no sé si se acuerdan que había un parque. Ajá, el parque, sí. okay. Que bajaba desde allá hasta Villeceris y creo
si mal no recuerdo, se metía a donde es el molino o Xochimilco, ¿no? Que están pegados ahí. Era muy común esa historia para la gente de Villaseries, pues vas a ver, ¿no? De lo que estoy hablando. Estamos sentados atrás, estamos pues ya conviviendo. Y al fondo, estábamos con guitarras, de hecho no se oía mucho. Dicen, hey, están gritando. Y entonces nosotros, uno de nuestros amigos, de amigos de nosotros, dice, están gritando. Entonces pues igual está el Vildósola por ahí, o sea, pensamos mil cosas, uno no lo escuchamos, otros sí. Después, ya no más fue uno, fueron como 3 los que escucharon, hey, es cierto, están gritando. Y seguimos con lo mismo, nos paramos, nos asomamos porque, como les repito, estaba el canal. No había ahora lo que es el andador, que van con las patinetas y todo, ¿no? Antes era el puro canal. Entonces, pues nos asomamos ahí por el cerco, vimos abajo, pues no había nada. Y seguimos. Más o menos eran como las 3 de la mañana ya. Más o menos. No sé, no me recuerdo la hora exacta porque no la vimos. Pero clarito ya a los 5 o 7 que estamos ahí, ya escuchamos el grito. Pero era un grito tan desgarrador. Pero aquí lo curioso es que a veces se oía cerca y a veces se oía lejos. Pero fueron varios gritos, fueron varios lamentos, no gritos, lamentos. Vamos a hablar entre 4 y 5 lamentos, muy seguidos todos así. Entonces todos, por la típica, por la leyenda, que la Llorona, y que la Llorona. De hecho nos metemos a la casa, porque ya no nos quedamos a gusto, nos metemos a la casa. Pasa ya la reunión. Hablando yo con los vecinos, le cuento, oye, ¿sabes qué? El sábado estaba aquí, esto y esto otro, y fíjate que escuché esto. Y es cuando ellos ya, porque yo era nuevo pues ahí, no en Villaseries, es cuando ellos ya me comentan, es que ¿sabes qué? Aquí está la mujer. Unos dicen que es la mujer de blanco, otros dicen que es la Llorona, y otros dicen que es una bruja. Pero en verdad, los gritos eran desgarradores, así, desgarradores. De hecho, recuerdo, ahorita acabo de recordar, que dijo un señor ya mayor que ya falleció, de ahí mismo, que él sabía miles de historias de Villaseries, ¿no? Su papá fueron de los fundadores, ¿no? Seri, eran, ¿no? Y entonces, él dice, me acuerdo que me dijo, cuando tú escuches cerca, es que está lejos. Pero cuando tú la escuches lejos, es que está cerca, dice. Es la leyenda urbana, ¿no? Que se cree, ¿no? Pero recuerdo muy bien que me dijo eso, porque le dije, a veces se oía lejos y a veces se oía cerca. Y todavía recuerdo que me dijo, eso no es nada, me dijo el señor, don Pablo. Eso no es nada. Vete al molino después de las 3 de la mañana y vas a saber lo que es bueno. Vas a saber lo que es bueno. La verdad yo nunca fui, obviamente nunca fui. Esta historia empieza así. Esta muchacha se casa a los 17 años, muy joven. Se va a vivir a la casa de su suegra. Dice que su esposo jornalero, él salía muy temprano, a las 4 de la mañana, él se tenía que ir. Ella se levantaba obviamente a hacerle el lonche para que el esposo se fuera, joven también. Dice que durante un tiempo estuvo todo bien. Pero después ella empezó a notar, cuando se iba su esposo a trabajar, veía que su suegra entraba a la casa. Entonces a ella le empezó a llamar la atención eso. Le pregunta a su esposo que si por qué su mamá salía en las noches. Entonces su esposo le dice, pues yo nunca he visto a mi mamá salir. Nunca le he visto salir. Estás, como decía, ¿no? Coloquialmente, estás loca, o sea, estás viendo cosas que no son. Ella se queda con esa idea. Dice, yo jamás tuve problemas con mi suegra, no era como que tuviera problemas, pero sí era una mujer muy extraña, muy cerrada. Nosotros vivíamos atrás en un cuarto de su casa, no teníamos mucha comunicación, así más que en la hora de comida.
o cuando algo, ¿no? Entonces ella dice que cierto día se va su esposo, ella se espera en la cocina y ve cuando entra su suegra. Entonces su suegra, ella le pregunta de dónde viene. Entonces ella le dice, del baño. Ok, le dice ella, no, está bien. Pero dice, yo no se la creí porque yo le vi su vestido, dice ella, usaba un vestido largo, lleno de tierra, lleno como de lodito. Dejó pasar esa situación, ¿no? Dice, así siguió mucho tiempo y yo la veía entrar y salir, hasta que un día dijo, ya no pudo más. Y llegó muy lastimada, llena de espinas, con su ropa trozada, desgarrada. Entonces ya no pudo más que confesarle. Entonces le pregunta a ella, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene así? Es que, hija, le dijo, yo soy bruja. Y salgo a caminar por las noches. Le tenía una palabra exacta, pero la verdad no recuerdo, que merodear, perdón, por las noches. Eso lo tengo que hacer todas las noches. Entonces ella se asusta, le dijo, no te asustes, no es nada malo. No hago cosas malas. Al contrario, ayudo a la gente. Después de ahí ella tiene una comunicación muy cercana con su suegra porque ella ya conocía su secreto. Ella cuenta y dice que la empezó a acompañar a ciertas casas. De hecho dice que una que ella recuerda perfectamente que le quedó marcada de un señor que ya estaba moribundo, ya estaba por morir, ya lo habían desahuciado. Ella llega, dice, locura. Después de un mes volvemos a esa casa y el señor, el que estaba postrado en la cama ya moribundo, estaba sentado comiendo con sus hijos. Entonces ella ya empieza a decir, ok, no está haciendo nada malo, ayuda a la gente. Después dice que empezó a ver que mucha gente la seguía y el día de San Juan, ella recuerda perfectamente ese día, el día de San Juan. Dice que fue mucha gente a su casa, y ella le daba baños de agua serenada. Dice, a todos tenía un cuartito de lámina, un bañito de lámina, tenía una silla y lo sentaba y le echaba esa agua con sus preparados que ella sabía nada más cómo hacerlos. Dice, yo en verdad nunca intervine porque yo tenía mucho miedo, yo no quería aprender, yo no quería saber nada, yo era más por convivir con mi suegra y estar más apegado a ella y la acompañaba, pero realmente yo nunca sabía para qué era cada cosa. Dice, llegó al grado que yo me impresioné, dice, que llegó una mujer que no podía tener hijos y ella la baña con esa agua serenada y hace una oración y dice, literalmente como los sapos, vimos más de 17 personas, 18 que estamos ahí, cómo se le infla la panza a la mujer y se le vuelve a bajar. A los 4 o 5 meses vuelve, ya preñada, ya embarazada, con la panza ya para reventar, como dice, ya embarazada, pues vaya, a darle un agradecimiento a la señora. Le llevó un detalle, dice, yo todo lo veía bien, al contrario, yo admiraba a mi suegra, dice. Ella dice, cuenta que para ella era un gusto que su suegra ayudara a la gente, hasta que empezó a notar ciertas cosas. Ella empezó a verse que empezó a marcarse las manos, empezaron a salir manchas en los brazos, en el cuello, en la espalda, dice, en el pecho, en las piernas. Dice, no eran moretones porque no me dolían, pero eran unas manchas, dice. Eran unas manchas, fui al doctor, que le dijeron que era falta de calcio, que era falta de hierro, dice, me atendí. Dice, todo ya, después de eso a mí se me empezó a bajar, yo no quería ni siquiera levantarme, me daba mucho sueño, no podía, yo con mi esposo no podía ni siquiera tenerlo cerca porque me entraba una desesperación tremenda, peleábamos mucho. Para esto, dice, me embarazo. Ella cuenta que se embaraza. Su suegra se empezó a alejar. Y ella
empezó a sentir todavía, aparte de eso, de esas manchas que le salían, se le empieza a caer el pelo. Entonces ella piensa que por lo mismo del embarazo, ella piensa que algo tiene, una enfermedad. Va y se trata, dice que baja a la ciudad, se trata y pues no, le dicen que pues que está bien, que no tiene nada, que todos los exámenes le salen bien, que es de nervios, le dicen. Entonces ella dice, ¿nervios de qué? ¿Nervios de qué? Porque en verdad yo no tenía por qué estar nerviosa en nada. Pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo, el embarazo avanza, avanza, dice, pero yo cada vez estaba más mal. Ya no era mi pelo, nada más que se me caía. Llegaron hasta caérseme las uñas. De la nada, dice, se me estaban cayendo las uñas. Dice. La primera uña que se me cae fue una uña del pie. Mucho dolor, dice. Yo no quería saber nada. Depresión, dice. Entonces, de verdad yo pensé que me estaba volviendo loca. Hasta el punto, dice, que empezó a oír voces. En la desesperación, nunca cuenta qué le decían esas voces, pero esa es la desesperación yo de sentirme bien, que ya estaba pensando que me estaba volviendo loca y como ya iba a tener familia, dice, pues eso me estaba trastornando, dice. Dice, en su pueblo no había iglesia, iba un sacerdote de vez en cuando a dar misa, ella tenía que bajar. Entonces dice, ella cuenta y acepta que la verdad yo no era muy creyente en lo de lo que viene siendo la religión. Dice, yo siempre nací en una familia católica, pero yo no profesaba lo normal. Dice que a veces iba a misa en eventos especiales. Dice. Entonces en su desesperación, ella baja a la ciudad y se va a una iglesia. Se va a la iglesia. Aquí dice, lo extraño, lo raro, dice, que yo en cuanto antes de entrar a esa iglesia, dice, empecé a sentir una sensación horrible, dice, una desesperación tremenda que no podía entrar a la iglesia. La veía y yo quería entrar, pero algo me pasaba, algo tenía que no me dejaba entrar a la iglesia. Me dieron ganas de rasguñarme, dice, de desesperación. Dice que cuando ella ya se iba a ir, porque en verdad, dice, yo quería salir corriendo, ya no aguantaba, sentía que me faltaba el aire, dice, y eso también me daba miedo, dice. Dice que se le para un hombre atrás. Se le para un hombre atrás, le agarra el hombro y le dice, ven, pásale, no pasa nada. No pasa nada. Y ella le dice, no puedo pasar. No puedo pasar. Y ella, el hombre le dice, no tengas miedo, yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar. La agarra de los hombros, dice, y poco a poquito se fue introduciendo a la iglesia, dice. Cuando ella entra a la iglesia, dice que ahí pierde la conciencia y se desmaya. Se desmayó nomás. Cuando ella reacciona, dice que estaba allá en la sacristía. Estaba en la sacristía y estaba el sacerdote. Porque ella pensó que el hombre que la metió era el sacerdote de la iglesia, de donde había ido. Y era otra persona, pues. El sacerdote de la iglesia estaba ahí con ella en la sacristía. El otro hombre que le ayudó a entrar no estaba allá. Dice, el sacerdote le cuenta que se le encontraron en una banca. Entonces de ahí la atendieron. Ella ya empieza a contarle lo que le estaba pasando, empieza a decirle, que el pelo, que las uñas, todo eso. Entonces el sacerdote le dice, te voy a ayudar, pero antes de eso necesitamos ver qué es. Le dijo. No cuenta ahí exactamente qué fue lo que le dijo el sacerdote que buscara, pero dice, me dijo que buscara algunas cosas, o algunas simbologías, yo creo, ¿no? O algo que relacionara a ver qué estaba pasando. Todas las cosas que me pidieron que buscara, todas las cosas las encontré. Entonces ella va, dice, me dejé sentir un poco menos mal, pero aún así me seguía sintiendo mal en esa casa. Ella va,
le entrega, vamos a llamarle así, las pruebas al sacerdote, las que le pidió. Sí. Ella cuenta que le hacen una oración de liberación o algo así. Bueno, ahí dice una Sí. de sanación, perdón. Dice que ella recuerda cuando empezó la oración, pero no recuerda cuándo terminó. Que no recuerda cuándo terminó, no sabe qué pasó. Dice, hasta la fecha yo todavía no sé qué pasó. Ese mismo día, dice que agarró y se fue. Dejó al marido, pues no volvió a esa casa. Tuvo a su hijo, ahorita está súper bien. Dice, no sé qué haya pasado con ellos, pero lo que sí sé, que todo lo que estaba haciendo de bien, Está afectando. a mí me estaba haciendo mal. Que su misma, como que la misma suegra, le hacía mal a ella para hacer el bien a otros. Es lo que dice que ella piensa que pasó. Ella ya no vuelve a la casa, jamás vuelve. Dice, yo jamás he vuelto para allá y no pienso volver. Me curé de todo, tuve a mi hijo muy bien. Y solamente ella pide, en el relato pide, que tengan mucho cuidado con esas cosas, porque esas cosas sí existen, dice ella. Sí, aquí por ejemplo, el tipo de situaciones que se puede dar con este tipo de personas que practican ese tipo de cosas, se dan más a la liberación de ciertas tensiones o cosas que conlleva la persona o que tiene, y que eso pues lo pueden sacar, pero no lo pueden sacar nada más así, sino tienen que tener otra persona que lo utilice como, por decirlo así, uso palabras muy simples y muy efímeras, como bote de basura, para que sea el receptáculo de todo aquello que sacan de otro y ponerlo en otro. Receptor. Exactamente, receptores. Que me pidieron que la contara precisamente hoy jueves. Muy cortita. Esta historia se basa en la colonia El Palo Verde, ¿sí? En El Palo Verde hay calles, primera, segunda, tercera, décimas, como hasta la 13ª, creo, algo así, ¿no? Entre una de esas calles, porque me pidieron no decir exactamente la calle, la dirección, se cuenta que hay una casa en donde también ellos, es otra historia de una casa, ¿no? Así como la que estuvimos contando hace unos momentos. Esta casa guarda la historia de un asesinato a un bebé, a un recién nacido, pero de una forma, como si fuera un sacrificio. Sacrificio, es lo que cuenta la gente de ahí, de ese sector. No me dieron mucho detalle, solamente me pidieron que cuente esta historia como un asesinato que ha quedado inconcluso, que no hay, las autoridades nunca supieron realmente qué pasó, no hubo un veredicto en contra de alguna persona, pero bueno, ese es otro tema. Se cuenta que ahora en esta casa, este bebé llora, ríe, juega y obviamente mueve cosas, a tal grado de que esta casa se ha estado rentando. La gente se va porque no aguanta las travesuras del bebé. Y vuelven a rentar y vuelve a hacer travesuras el niño y se sale la gente, y así constantemente durante varios años. No me dijeron exactamente cuántos años, pero me dijeron que algunos años. Es una historia muy corta, es un bebé que se aparece y que hace travesuras, o por lo menos de alguna forma vive ahí en esa casa, por decir así, ¿no? Esa es la historia de una casa que está situada en El Palo Verde. No me dieron más información, la verdad. Si tú la conoces, adelante, bienvenida tu comentario. Y estamos llegando al final de la transmisión del día de hoy. Obviamente no sin antes agradecer a las personas que están conectadas, por ejemplo, Lore Meneses, que se acaba de conectar, Cone Kitty García, que también está saludando, dice hola, Duba Morales García también, Ivonne Duarte, Isa Morán también, Julie Rocco también, Duba Morales, nuestro compañero Brian, Yedith Salazar, Rodolfo Briceño, Elena Espinosa, Ana Lagarda, Luis Carlos
Monchi Noriega, Peter y muchas otras personas que desde el inicio son demasiados, entonces no vamos a poder mencionar a todos, pero a todos les damos las gracias por estar acompañándonos y hacernos el favor de compartir esta hora con ustedes. Llegamos al final, nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos líneas telefónicas para el próximo jueves, tú seas partícipe a través de alguna llamada. Aquí los esperamos el próximo jueves. Gracias por habernos acompañado a esta emisión más de Cuenta la Leyenda Hermosillo. Como dice mi compañero Antonio, los invitamos a que formen parte también ustedes de este subprograma, que nos cuenten esas historias, esas vivencias que han tenido en lo paranormal, en eso raro, ¿no? Que no tiene explicación. Recuerden que este es su programa, es un programa de ustedes y para ustedes. Aquí los estamos esperando el próximo jueves a punto de las 9 de la noche. En nombre de mis compañeros Antonio, Julián, nos despedimos y en mi nombre Alberto Castro, que pasen muy buenas noches y que Dios me lo bendiga a todos. Que pasen muy buenas noches y gracias por sintonizarnos. Nos vemos en otra emisión en Cuenta la Leyenda.